Quiero contar mi testimonio, poco más o menos, de lo que, como yo he recibido al Señor Jesucristo y cómo he podido conocer la verdad que hay en el Señor Jesús. Hace aproximadamente unos 20 años, estando yo en Francia, allí pude conocer al Señor. Un gitano francés vino y me dio un Nuevo Testamento diciendo que yo lo leyese. Y entonces yo empecé a leer el Nuevo Testamento y vi verdaderamente que allí estaba la verdad. Y de esta manera yo empecé a recibir la palabra de Dios. Y Dios haciendo su obra en mi vida. Y entonces yo en algunas ocasiones, como todos los gitanos, o casi todos, creemos en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo pensaba y creía verdaderamente que había un Dios, pero que a donde estaba yo no sabía la verdad, porque muchas religiones hay y cuál es la verdad. Pero cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, allí vi la verdad. Y es cuando mi corazón se entregó verdaderamente al Señor sin darme cuenta, porque verdaderamente una noche, aproximadamente a las 2:30 aproximadamente de la noche, era el invierno y tenía por costumbre beber un poquito de agua, y entonces bebí un poquito de agua, estaba fría, y yo bebía la muerte. Y de una manera tan especial yo veía que me moría, pero yo dije en mi corazón: si es verdad que tú estás aquí, quisiendo decir que se estaba leyendo la verdad, que si la palabra aquella que estaba leyendo era la verdad, y entonces yo noté nada más decir que si aquí está la verdad y me sanase, enseguida, rápidamente, el Señor me visitó de una manera especial y la enfermedad instantáneamente me se marchó. Y pude comprobar que Dios me había visitado y que me había sanado. Así que me eché siendo un pecador y perdido, y cuando me levanté siendo una criatura nueva, porque mi vida fue transformada en un cerrar y abrir de ojos. Cuando yo me levanté, hasta el tabaco dejé, porque yo dije: Señor, desde ahora ya no bebo más, porque yo era un hombre borracho en gran manera, y era un vicio que me dominaba en gran manera, y mi desgracia estaba en la bebida, y yo nunca pude dejar la bebida, más sin embargo le dije: Señor, desde ahora ya no bebo más, ni nunca más voy a fumar. En resumidas cuentas, hermanos, que cuando me levanté hablando de Dios. Y tanto hablaba yo de Dios a mi familia y a los amigos, que pensaban que yo me había vuelto loco, porque yo no había ido a ninguna reunión, porque yo era un hombre que tampoco creía, y era un hombre que más bien hacía las cosas malas, y de tal manera que, porque yo hablaba mucho de Dios, creían que yo me había vuelto loco. En fin, después yo tenía una hija de 2 años y medio, y ella había nacido paralítica, y yo estaba triste, agobiado con esta hija, pero un día el Señor, viéndome que estaba triste y agobiado por mi hija, porque yo decía: mi hija está paralítica de nacimiento, y cuando ella sea grande, ¿qué va a ser de esta hija? Cuando yo muera, ¿qué va a ser de esta hija? Esta hija va a estar en un carro de ruedas toda su vida. Y entonces el Señor Jesucristo me habló diciendo así: hijo mío, coge a tu hija y pon las manos en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, y tu hija va a ser curada. Entonces le puse las manos en el nombre de Jesucristo a mi hija, que tenía las piernas como si fuesen trapos, y instantáneamente empezó a correr, y hasta ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora, hermanos míos,
Ella pues ya tiene unos 20 años, claro, ya está casada, y estas son las obras maravillosas que Dios hace. Aleluya. Yo cuando vi la vida que Dios me había dado, yo sentí un fuego grande en mi corazón, en mi vida, por dar la palabra, por orar por los enfermos. Y eso salía ya de mi corazón. Y yo le pedía, salía al campo, oraba al Señor. Y después, hermanos míos, yo hacía reuniones allí en Francia, hasta que después, pasando unos 3 años, yo me fui para España. Y me fui con la Biblia debajo del hombro y dejé a mi familia en Francia. Y entonces fui yo a Santander, a Bilbao. En fin, lleguemos allá y empecé a dar la palabra del Señor en Bilbao. La primera iglesia que Dios levantó a través de mí fue en Bilbao. Después, Santander. He estado unos 6 o 7 años aquí trabajando para el Señor y levantar la obra que Dios levantó a través de mí. Dios me envió para Portugal. Ya hace unos 12 o 13 años estoy en Portugal. Y Dios tiene levantado también su obra y allí hemos tenido grandes milagros y grandes maravillas para la gloria del Señor. Amén.